La escritura es un proceso, al igual que el lenguaje. Así como nos toma años podernos expresar con frases completas y congruentes, asimismo la escritura pasa por una serie de etapas, desde los garabatos hasta que logramos escribir de una forma madura en la vida adulta. La escritura además es un proceso comunicativo. Al escribir tenemos el propósito de transmitir nuevas ideas a una audiencia definida, y aunque los trazos de la escritura sí requieren de una actividad motriz, la escritura es mucho más que eso, es una actividad cognitiva. Inicialmente hablamos de la escritura emergente, es un proceso de largo plazo que empieza con los primeros trazos y termina con el comienzo de la escritura convencional. Es en esta etapa que comenzamos a aprender cómo funciona un texto, las relaciones entre las letras y los sonidos, que es el principio alfabético, y otras convencionalidades importantes de la escritura, como por ejemplo las relaciones espaciales entre los símbolos. Podemos decir que la escritura emergente se refiere a los intentos iniciales de la escritura de un niño o de una niña previos a la enseñanza formal o previos a la enseñanza explícita de la escritura. Como docentes es importante considerar esa estrecha relación que existe entre lectura, lenguaje y escritura. Es decir, la capacidad de escribir surge del lenguaje oral, de hablar, y eso tiene relación con el proceso de aprender a leer. Entonces podemos decir que los niños en esta etapa de la escritura emergente descubren que todo lo que se lee se puede escribir y que todo lo que se escribe se puede leer. Y hacer este descubrimiento es muy emocionante y hace que los niños se sientan cada día más capaces de comunicarse con los demás y se animen a escribir lo que piensan. Es importante respetar la etapa del desarrollo de la escritura de cada niño y niña y que aún con los más avanzados mantengamos actividades de escritura siempre lúdicas, siempre divertidas. Las actividades muchas veces de copia de letras o de palabras resultan aburridas, resultan no motivantes para los niños. Y si nosotros nos centramos en las etapas de desarrollo de cada uno, podemos trabajar perfectamente la escritura sin que sea un trabajo escolarizado, sino más bien un trabajo siempre creativo y divertido para ellos. El programa de estudios de educación preescolar nos invita a que estas experiencias de lenguaje escrito, ya sean garabatos, trazos, dibujos o ya letras y palabras, se den siempre de forma integrada al lenguaje oral y a la lectura, de modo que sean siempre actividades significativas para ellos. Al pensar en escritura emergente, es importante considerar que siempre haya un contexto significativo para escribir, de manera que la escritura siempre tenga sentido. Podemos pensar en un cuento que hayamos leído, una experiencia vivida, tal como por ejemplo podría ser una excursión o el nacimiento de una mariposa en el aula. Estas actividades siempre van a hacer la tarea de escribir mucho más sencilla porque parte de una experiencia real y porque a partir de ella tendremos mucho más que compartir por escrito. También es importante que los niños tengan suficiente apoyo por parte del docente, por parte del adulto en el aula que lo apoya, para que ese proceso sea fluido y sea gradual. En este proceso es posible que los niños hagan preguntas y es importante que el docente sea un buen modelo en la escritura, que le ayude, por ejemplo, a estirar los sonidos en una palabra difícil y recordar cuáles son las letras que representan esos sonidos, que en realidad es principio alfabético. Durante la escritura emergente es normal que los estudiantes escriban muchas veces las palabras como suenan, no necesariamente como correctamente se escriben, no como es su ortografía correcta. Y poco a poco, conforme les enseñamos la escritura de las palabras, conforme les enseñamos las normas ortográficas, ellos irán incorporando esa escritura correcta. De momento lo importante es respetar esa ortografía inventada en las palabras y que esto no vaya en ningún momento a limitar esa motivación inicial de escribir en este periodo de escritura emergente. Como docentes podemos desarrollar muchas estrategias para el desarrollo de la escritura emergente en el aula, siempre de forma apropiada para cada etapa del desarrollo de la escritura. Ya puso huevo. Refresco. Voy.